Se prende Tatiana Cloutier y le pone un tremendo calladón de hocico a Xóchitl Gálvez. Veamos cómo empezó Xóchitl Gálvez en vía de las empresas de Iberdrola y las demás empresas, y después cómo le responde Tatiana Cloutier. Muchas gracias. Bienvenida, secretaria Tatiana Cloutier, así como los colaboradores que la acompañan. La sustentabilidad ambiental genera también oportunidades de negocios y desarrollo. No la abandonemos, no la dejemos de lado. La llegada de la pandemia fue una señal de alerta para replantear nuestros hábitos y las formas de producción. Es una oportunidad de redireccionar nuestra forma de vivir. Es indispensable fomentar la sustentabilidad y reducir los impactos ambientales en las principales actividades económicas del país. No podemos pensar en crecimiento y desarrollo económico dejando de lado el cuidado del planeta. De nada servirá avanzar si no hay un mundo donde hacerlo. Los paquetes de recuperación deberían de ser una oportunidad para encaminarnos hacia los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, el Plan de Recuperación de México carece de políticas detalladas y criterios ecológicos y recorta el presupuesto a programas ambientales. Lejos de impulsar, parece que la consigna es frenar a toda costa y al costo que sea todo lo que pretenda cuidar el medio ambiente, salvo el programa de Sembrando Vida, que habría que analizarlo con el tiempo. El gobierno está dando prioridades a la generación de electricidad con combustibles fósiles, agregando barreras de mercado para las plantas de energía eólica y solar. Cheque, secretaria, ¿cuántos permisos están suspendidos o pospuestos en la CRE? De consumarse a la reforma constitucional de la industria eléctrica, el impacto negativo en las empresas será enorme, en particular sobre las compañías del círculo RE100, esto es, de las empresas que reconocen la necesidad de actuar en favor del clima y que reducen las emisiones de carbono. Para aquellos que no conocen, son empresas que han hecho un compromiso de solo utilizar energías renovables, como General Motors, Ford, 3M, DuPont, Bimbo, IKEA, Hyundai, etc. Estas empresas solo estarán en los países donde se les proporcione este tipo de energía. La aprobación de la reforma energética que cancela los permisos de autoabasto, además de una pérdida de confianza en el país, traerá una serie de arbitrajes de inversión por el incumplimiento de los tratados comerciales que protegen estas inversiones, y al final de cuentas tendremos que pagar sumas millonarias. Si bien la decisión de la transición energética no depende de su despacho, secretaria Cloutier, la industria y el comercio pagarán las consecuencias si se ignoran los criterios de combate al cambio climático. Impactará directamente en la inversión extranjera y por ende en la economía de millones de mexicanos. Los anuncios recientes del arancel basado en las emisiones de carbono de la Unión Europea como parte de su plan de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero suponen un reto que el gobierno y la industria en México deberán atender, ya que será un factor que atente contra la competitividad. La posible implementación de mecanismos conocidos como Carbon Border Adjustment, que establecen un impuesto al contenido de carbono en regiones como la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos, también nos obligan a asegurar un suministro eléctrico de bajo carbón en los procesos productivos. De no hacerlo, se perderá el acceso a estos mercados, se perderá la posibilidad de crear miles de nuevos empleos. Entre otras, afectará a industrias como la del cemento, la automotriz, alimentos, acero, fertilizantes, electricidad y aluminio. Insisto, será muy grave para la exportación. Las empresas verán limitada su capacidad de invertir debido a los aranceles y tasas que se aplicarán a los productos producidos por energías no renovables. En otro escenario, algunas de esas empresas no podrán invertir en nuevas plantas productivas o todavía peor, desinvertir y trasladarán sus centros productivos a países donde se les ofrezcan condiciones aceptables para cumplir con sus compromisos internacionales. Otra consecuencia de la reforma será el freno en inversiones tanto extranjeras como nacionales en el sector de generación de energía de fuentes renovables. Esto, además de restar competitividad a los productos e industrias mexicanas, podrá tener como consecuencia un déficit en la balanza de pagos, con las correspondientes consecuencias macroeconómicas y microeconómicas, tales como el endeudamiento y fuga de capitales. Secretaria, le pregunto, ¿la Secretaría a su cargo ya lo había previsto? ¿Qué medidas adoptará para evitar afectar las exportaciones? ¿Qué se está haciendo para encaminar las actividades productivas hacia una economía verde y para impulsar las empresas RE100? Por otra parte, resulta importante destacar la oportunidad que se está presentando con el desabasto de componentes que ponen en jaque a las empresas globales del sector estratégico como el automotriz, el tecnológico y todos aquellos que basen su producción en los semiconductores. México debería aprovechar esta circunstancia para ofrecerse como una alternativa viable a nivel productivo. ¿La Secretaría a su cargo ha tomado medidas para actuar en este mercado? Y vamos al tema de más futuro, secretaria. Hay muchos países que están buscando cómo resolver sus necesidades energéticas sin seguir dañando el medio ambiente.
y una de las soluciones que se presentan tiene que ver con el hidrógeno verde. Los países que lideran la producción de este nuevo combustible limpio, Australia, que ha sido llamada la Arabia Saudita del hidrógeno, donde residirá el hub de energías renovables más grande del mundo. Países Bajos, donde la petrolera Shell lidera el proyecto Nord H2 en el puerto de Eems, que prevé la construcción de al menos 100 gigawatts de electrolizadores. Alemania, que ya construye su proyecto Aquaventus en la isla de Heliogan. China, que ya está al frente de un megaproyecto en Mongolia. Y Chile, el único país latinoamericano en esta lista que tiene dos grandes proyectos en desarrollo, uno en Antofagasta y el otro en la región de Magallanes. ¿Qué estamos haciendo, secretaria, en México para insertarnos en este proceso y no quedarnos anclados en la industria 3.0? Por cierto, pocos países tienen 16 horas de asoleamiento en el norte con la frontera de Estados Unidos, donde sería una gran oportunidad. Los aviones, los trenes, el transporte, en pocos años se moverá con hidrógeno verde. Se avecina la cumbre de cambio climático de la ONU, la COP26 en Glasgow. Ahí los principales líderes se reunirán para atender la urgencia de abatir el cambio climático. México no puede desdeñar sus compromisos y, sin duda, la economía verde es un medio para alcanzarlo. No condenemos a las nuevas generaciones a respirar un aire sucio. Muchas gracias. A la pregunta que nos hacía ahorita la compañera senadora del PRI, comentarle con respecto al tema de la reforma energética que usted estaba comentando aquí. Debo decirle con respecto a los acuerdos, a los tratados internacionales que nuestro país tiene, México cuenta con los acuerdos de protección a la inversión. Esta es una de las cosas muy importantes que tenemos en cada uno de los tratados que se tienen en nuestro país y parte de lo que diría yo, lo que hemos encontrado es que el interés de seguir invirtiendo en nuestro país está latente. Acabamos de estar en una visita en Italia para promover no solamente la inversión, aprovechando eso, y ahí nos trajimos ya inversiones importantes o intenciones de inversión de forma importante. Una de las cadenas de producción de jeans más importantes que existe en Italia quiere ya venirse a nuestro país a empezar a producir. Por otro lado, varias cadenas de restaurantes también levantaron la mano y estamos consiguiéndoles ya cómo venirse a México a instalar porque tienen todo el interés de trabajar aquí. También estuvimos con ellos visualizando esta parte de lo que le respondía a la senadora Gálvez con respecto a temas de energías alternas y sobre todo almacenamiento de energía con modelos mucho más modernizados. ¿Qué es lo que nos llevamos de nuestra visita ahorita a Italia? Que la gente tiene los ojos en el país, que la gente quiere seguir invirtiendo en nuestro país y si no fuese así no seríamos ahorita el primer socio comercial de Estados Unidos. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Esto se ha refrendado sobre encima inclusive de cualquier otra nación, por más grande que se diga que estas son o que sus economías son. Y con respecto al tema de la reforma en sí, comentarle que nosotros somos respetuosos de la división de poderes y en ese sentido la reforma como esta, como cualquier otra, son reformas que se plantean y que ustedes deben de entrar a hacer su propio análisis. En el análisis de lo mismo siempre la Secretaría de Economía hace las observaciones, las comparte con el Senado, las comparte con el Congreso de la Unión y ponemos ahí cuáles son las observaciones que nosotros vemos o cosas que tendrían que estarse cuidando. En el momento que ustedes tomen una decisión de qué camino y qué giro darle a esta reforma, podríamos hablar de futuro. No puedo yo hablar de algo en donde ustedes todavía están en un proceso de discusión. Es cuanto, señor presidente. De las empresas RE, que en caso de cancelarse los autoabastos, porque está la iniciativa puesta. Estas empresas tuvieron autoabasto en el Tratado de Libre Comercio de 92 porque no había energía y con esta firma de tratado tuvieron que generar su propia energía. Dentro de la reforma energética está prevista la cancelación de los autoabastos de energía limpia y la idea sería, si se aprobara esta reforma energética, ¿sí ha pensado usted en los impuestos que nos pondrían a los productos mexicanos por producir con combustibles fósiles? Esa es como la única parte que no sentí que me la contestara. Es un escenario que se puede dar en caso de aprobarse y si usted ha advertido a Manuel Bartlett de esta lógica en la que el planeta está caminando, que es hacia la economía verde. Muchas gracias. Primero le diría, senadora, que no acostumbro jugar al futuro. Acostumbro jugar al presente y yo no puedo saber qué van a definir ustedes y qué van a decidir ustedes. Y por otro lado, ustedes tuvieron o han tenido aquí al responsable de la CFE, a quienes no necesitan intermediarios para que yo le pregunte. Puede hacerlo usted de forma directa, cuando le pregunte. Muy bien. Bueno, así o más contundente y pues sí, si tiene más dudas, vaya y pregúntele usted. Ahí tuvo a Bartlett, no le preguntó, así que bueno, comenta.